El embajador Jonathan Peled de Israel, representante de Israel en México, ha accedido a responder algunas preguntas y a tratar de aclararnos, de explicar qué es la situación en que enfrenta Israel actualmente y tratar de explicarnos un poco a través de su historia. Esto es, no es una situación simple, es una situación más bien complicada, porque no es una situación que haya comenzado ahora, embajador. Es decir, periódicamente hay brotes de violencia, periódicamente hay brotes de intranquilidad en las fronteras y en las calles de Israel, periódicamente hay bombardeos. Embajador, no hay, ha habido muchos intentos de paz y ninguno ha funcionado. Bueno, buenas tardes, gracias por invitarme. Estamos hablando de un conflicto de muchos años, desde la creación del Estado de Israel, ¿no? Hace 67 años, que estamos luchando realmente para la legitimidad del Estado judío en su tierra prometida, en su tierra santa, tierra de la Biblia. Y lamentablemente, como usted bien mencionó, hemos pasado 5 guerras y un sinfín número de olas de terror, y esta vez estamos enfrentando otra ola de terror que es realmente un resultado directo de una incitación por parte de aquellos elementos radicales islamistas que no aceptan el derecho y la existencia del Estado de Israel y están siempre luchando por la violencia en contra de nuestros ciudadanos. Ahora, esta violencia, vamos a decir, la violencia en este caso de los grupos, vamos a decir, islamistas, pero hay también un problema de disputa de tierras, ¿no? Disputa de territorio, que agrava simplemente el problema, ¿no? Cierto. Hemos logrado durante estos 67 años realmente la paz con Egipto y con Jordania, y nos queda realmente establecer la paz con nuestros vecinos los palestinos. Hemos tratado en estos últimos 30 años de llegar a un acuerdo. Lamentablemente este anhelo de paz todavía nos ha esquivado, pero seguimos luchando y esperando a conseguir la paz y la tranquilidad. El Estado de Israel, el pueblo en Israel, reconoce el derecho o la existencia de 2 estados para 2 pueblos, un Estado judío que es el Estado de Israel en fronteras seguras y un Estado palestino que tendría algunas medidas para garantizar la seguridad israelí. Lamentablemente hoy en día el campo palestino también está dividido en 2. Tenemos una parte que es en Cisjordania y otra parte que está en Gaza. Gaza está controlado por una organización terrorista llamando Hamas, y la autoridad palestina en Cisjordania está liderado por el presidente de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas. Y es muy difícil en esta situación, mientras que estos elementos radicales terroristas están atacando a Israel, si es de Gaza y si es de Cisjordania, contra nuestras ciudades, contra nuestra gente, poder realmente llegar a la paz. La única manera de hacerlo, y una y otra vez lo hemos llamado y pedido, es sentar, y como estamos ahora nosotros aquí dialogando, sentar sobre la mesa los palestinos y nosotros para llegar a este acuerdo de 2 estados para 2 pueblos. Ahora, sin embargo, y no tengo problema con lo que usted dice, absolutamente al contrario, pero también el Estado de Israel no es exactamente monolítico, ¿no? Es decir, el gobierno de Israel ha tenido que luchar contra grupos, vamos a decir, radicales dentro del Estado de Israel que están tratando de empujar, también desplazar a los palestinos de otras zonas. Mire, el Estado de Israel es un país democrático, pluralista, con una prensa muy luchadora, un país en el cual las minorías, tenemos miembros del parlamento de origen musulmán árabe. Es realmente una democracia, la única democracia en el Medio Oriente. Ningún país en nuestra vecindad es una democracia, en lo cual uno puede apelar a la Corte Suprema. Hay, por supuesto, en cada sociedad elementos radicales, elementos extremos. Creo que Israel no es una excepción. Lo que nos diferencia es que la corriente principal de Israel, de la sociedad israelí, rechaza
y repugna cada elemento extremo y radical de su sociedad, ¿no? Lamentablemente lo que vemos por el otro lado es una cultura de odio en lo cual alguien que mata a un israelí está considerado un mártir. Alguien por nuestro lado que mata a un palestino está preso y puesto en la cárcel y juzgado. Entonces creo que esta es la diferencia y la única manera realmente de llegar a la calma y la tranquilidad es que los líderes, mismos políticos como religiosos, en el lado palestino, en el lado árabe, en el mundo islámico, junto con los líderes políticos y religiosos en nuestro campo, llaman a la tranquilidad y a la responsabilidad. Con incitación, como estamos viendo ahora en estas últimas 2 semanas, no se puede lograr absolutamente nada. Ahora, antes de llegar a una parte que es bien complicada, me gustaría preguntar, el llamado proceso de Oslo, aquel intento de acuerdos de paz que hubo hace algunos años, ¿puede considerarse muerto o todavía tiene alguna posibilidad de sobrevivir? Creo que en muchos sentidos ya se ha terminado su periodo o su vigencia, pero sí estableció un marco y estableció un inicio, una base sobre lo cual sí podemos seguir hablando, porque al final del cabo los asuntos, si bien son complicados, el tema dónde va a pasar la frontera entre Israel y el Estado palestino, cómo va a ser el futuro de Jerusalén, cómo vamos a tratar temas como agua, transporte, etcétera. Todos estos son asuntos que más o menos sabemos cómo se va a ver al final. Pero lo que falta realmente es el compromiso por ambos lados, pero principalmente por el otro lado, por el lado palestino, de sentar y hacer algún tipo de conceder, hacer algún tipo de compromiso, porque al final ni Israel va a poder tenerlo 100% y tampoco los palestinos. Vamos a tener que comprometernos y conceder en dividir este territorio entre nosotros dos para crear 2 estados. Al final somos vecinos, tenemos que vivir juntos, tenemos que compartir esta tierra tan pequeña. Estamos hablando, toda esta tierra que estamos ahora disputando es un barrio, 2 barrios en la Ciudad de México. Por eso también es tan difícil, pero por otro lado es tan necesario, es nuestra responsabilidad de lograr y llegar a esta paz, y yo creo que es posible. Ahora, ¿en qué medida, pues obviamente en cierta forma es un diálogo de sordos, si se me permite usar esa expresión, esto es 2 personas dialogando y hablando lenguajes diferentes sin escuchar al otro, por lo menos eso parece desde fuera, pero ¿en qué medida son, déjame ponerlo de esta manera, cuáles son los principales impedimentos desde el punto de vista israelí? Y si pudiera usted, y si se creyera poder responder, ¿cuál sería el principal impedimento desde el punto de vista palestino? Creo que el aval, lo que falta es el aval público o del pueblo palestino en su liderazgo. O sea, los líderes al final tienen que liderar. Cualquier gobierno israelí de izquierda o de derecha tiene un mandato de hacer concesiones y llegar a un acuerdo de paz. Nuestra sensación, y que creo que se ha comprobado durante estas últimas décadas, es que el liderazgo palestino no goza del aval de su pueblo o no quiere, no puede tomar decisiones que son en sus ojos algún tipo de concesión. Es o todo o nada. Y lamentablemente cuando uno elige entre todo y nada, muchas veces uno queda con la nada y con la violencia y con el conflicto que queremos por última vez terminarlo. El hecho que hemos logrado la paz con Egipto y con Jordania, creo que muestra que se puede, cuando hay voluntad, se puede conseguir la paz. Israel va a tener que hacer concesiones dolorosos. Los palestinos también. Creo que nosotros estamos en un paso mucho más avanzado que el campo palestino.
y el campo palestino también necesita el aval de los países árabes. Nos gustaría ver más aval de los países árabes en empujar y apoyar a los palestinos a tomar decisiones valientes, difíciles, pero para una vez para todo terminar con este conflicto. Pero, déjeme ponerlo de esta forma, los países árabes, por lo menos en la actualidad, no parecen, bueno, no solo después, no parecen en capacidad de avalar ni dar, ni dar apoyo. Creo que sí, o sea, los países árabes si bien están ahora muy metidos ahora con sus problemas internos, ¿no? Todavía el mundo árabe constituye 300 millones de habitantes, ¿no? 23 países árabes en total y un estado de Israel pequeño de 8 millones de habitantes. Entonces hay que siempre también tomar en cuenta las dimensiones, con quién nos estamos enfrentando. Con más aval por el campo y el mundo árabe y más coraje y valentía por el liderazgo palestino, poniendo fin a la incitación y a esta cultura de odio, va a encontrar en Israel un socio muy abierto y muy preparado a hacer concesiones por la paz. Embajador, ¿qué es entonces de alguna forma lo que limita digamos, el aval de los países árabes al que usted se refería hace un par de minutos? ¿Es religioso? ¿Es político? ¿Qué es? Es básicamente político. Durante muchos años la causa palestina sirvió en alguna manera como rehén o como excusa para los países árabes luchar contra Israel. Creo que hoy en día hay mucho más una convergencia de intereses entre los países árabes y con Israel, porque están ahora enfrentando desafíos del Islam radical, que es también lo que está amenazando a nosotros y al campo palestino. Al final no queremos que todo el Medio Oriente se levante en llamas por este extremismo islámico. Y no debemos permitir que este conflicto político, territorial, se convierte en una guerra o un conflicto religioso. Esto realmente creo que va a poner fin a la esperanza de lograr un acuerdo y una paz entre nosotros y los palestinos. ¿Existe esa posibilidad de un conflicto religioso, que se convierta en conflicto religioso? Si seguimos y no nos cuidamos mucho y no frenamos y llamamos al calma, vemos estas expresiones realmente muy populares entre las masas, no solamente en el campo palestino, sino en el mundo árabe, en el mundo islam, con estas acusaciones falaces que Israel está invadiendo mezquitas y que Israel está haciendo una u otra cosa que son mentiras completas. Vemos este fenómeno lamentablemente cuando hay una profanación del profeta Muhammad, cuando sale una caricatura en algún país europeo, vemos cómo las masas lamentablemente se provocan y se incitan y van al fanatismo, a la violencia. Esto es lo que tenemos que prevenir, tenemos que llamar a la calma, estrechar nuestras manos a la paz y sentar y dialogar, porque es la única manera, y dar un ejemplo, los líderes tienen que dar un ejemplo a sus pueblos, que se puede sentar y dialogar. Podemos tener diferencias, pero podemos discutirlos y resolverlos a través de llamar a la violencia, llamar a matar a judíos. Vimos ayer un chico de 13 años apuñalando chicos y jóvenes israelíes en la calle. Este no es una cultura que va a llevarnos a la paz y a la reconciliación, sino bien llamando a la calma y sentar y dialogar frente a frente sobre la mesa. Pero, por ejemplo, ¿cuál sería el papel de países como Arabia Saudita, como Irak, como Irán, digamos, los mayores países musulmanes del mundo, que están de alguna forma también involucrados en la situación del Medio Oriente y enfrentan también problemas propios? Usted bien dijo, estos países están enfrentando ahora, por lo menos Arabia Saudita y los países del Golfo, están sufriendo también de una intervención y una amenaza iraní, pero dejamos ahora a Irán por un momento al costado.
Estos países, la manera que pueden avalar al campo palestino es apoyar y decir al liderazgo palestino: estamos con ustedes. Ustedes van a tomar algunas decisiones difíciles, van a tener que conceder, no van a poder recibir 100% del territorio que ustedes quieren, van a tener que quedarse con 50%, al mismo que nosotros vamos a tener que explicar al pueblo israelí: no podemos tener los 100%, vamos a tener que encontrar la manera de cada uno conceder, pero por una buena causa, para vivir en paz y en tranquilidad. Tenemos mucho en común con nuestros vecinos palestinos, compartimos la misma tierra, el mismo aire, la misma agua, entonces más vale, nos conviene a todos realmente vivir juntos, uno al lado del otro, en paz. ¿Por qué se paró, hizo una parte respecto a Irán? ¿Perdón? ¿Por qué hizo una parte respecto a Irán? Porque el tema de Irán es un país que no tiene ningún limítrofe con Israel, está llamando abiertamente a la destrucción del Estado de Israel, está amenazando con su programa nuclear a su vecinidad, a Arabia Saudita, a los países del Golfo, de hecho con misiles y con capacidades que pueden amenazar a Europa y a Estados Unidos, y este es para nosotros un gran peligro, una gran amenaza. Entonces hay que también entender que Israel, siendo un país tan pequeño, enrodeado por países que, salvo Egipto y Jordania, todos están luchando contra ella o amenazándola, si es a través de organizaciones terroristas o con llamadas a la destrucción, como es el caso de Irán, no nos queda otro que defendernos y tomar nuestras medidas de seguridad, porque si no, ya si hubiera dependiendo de los países árabes y de nuestros vecinos, hubiéramos acabado la historia ya hace 67 años. Sin embargo, entiendo que ha habido algunos contactos informales, que hasta donde sé, o no oficiales, así, por ejemplo, entre países como Arabia Saudita. No le pido que lo confirme, si pudiera me encantaría, pero ¿eso les da alguna esperanza de la posibilidad de un diálogo? Creo que sí, creo que estos países hoy en el Golfo entienden que Israel es un hecho. Israel ha logrado convertir esta tierra tan pequeña y árida en un lugar floreciente, con una economía vibrante, con una democracia, con una participación pluralista de la ciudadanía. Y creo que estos países entienden que es un modelo que le puede servir a ellos. Israel no está por conquistar, invadir o influenciar a Arabia Saudita, sino al revés. Quiere vivir en paz en esta vecinidad y poder contribuir al desarrollo de esta región, porque compartimos, como dije antes, el mismo aire, el mismo agua, en fin. Creo que hay también una convergencia de intereses, que estos países tienen miedo de que el Islam radical va a conquistarlos y arruinar su sociedad, su país, como es el caso tan triste en Irak, como lo que estamos viendo hoy día en Siria, como estamos viendo en Yemen. En fin, todos los países están ahora amenazados por esta gran amenaza islámica. ¿Les preocupa el Estado Islámico? Por supuesto, nos preocupa, al igual que preocupa a todos, porque es otra vez otro corriente muy radical que no respeta los derechos humanos de nadie, ni de sus propios hermanos musulmanes. Están ahí por matar, por causar tragedias. No sabemos si ellos estaban atrás de este atentado terrible en Turquía, hace algunos días en Ankara, en lo cual murieron ahí más de 100 personas. Este tipo de violencia nos está afectando a todos. Vimos lo que pasó en París, en Londres, en Nueva York. O sea, este ya es una amenaza global. Es algo que tenemos que enfrentarlo todos juntos, todos los países democráticos, todos los países occidentales, para enfrentar y a llegar a las raíces de este fundamentalismo islámico. ¿Han detectado Estado Islámico en América Latina? Que yo sepa, no. ¿En México? Que yo sepa, no. Ahora, al margen de, ¿cuál sería en este momento, si lo pudiera definir, la relación entre Israel y México? Una relación excelente. Creo que
Hoy en día tenemos en todos los niveles, en todos los ámbitos, una muy estrecha y profunda relación. En el ámbito político tenemos un intercambio de visitas, de diálogo de muy alto nivel. Hace 2 años estuvo acá el presidente Shimon Peres. Estamos en la espera de reciprocar esta visita, también de la visita del presidente de México en Israel. Tenemos un acuerdo, un tratado de libre comercio entre Israel y México, y cada vez más comercio, intercambio y flujo de inversiones, de turismo. Y tenemos un intercambio cultural muy, muy importante. Israel está participando en todos los festivales grandes de México, si es en Cuernavaca, en Guanajuato, en el Cervantino, si es en la Feria del Libro en Guadalajara, si son exposiciones y eventos culturales aquí en DF y en otras partes de México. Lo mismo ocurre en Israel por la cultura mexicana. En fin, estamos en un momento en el cual podemos aprovechar más el intercambio científico, tecnológico. Tenemos hoy una relación muy amplia entre las universidades mexicanas y las universidades israelíes. Hemos firmado un acuerdo de investigación y desarrollo industrial entre ambos países. En fin, hay un sinfín de proyectos, todo en la base de esta amistad y esta conexión muy fuerte que existe entre Israel y México y entre ambos pueblos. Embajador Peled, muchísimas gracias. No sé si logramos explicar algo, pero ¿sabe qué? No fue culpa suya. Usted habló con mucha claridad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Qué gusto verlo. Igualmente, gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.